Ministerio Público, tiene el uso de la voz. Su señoría, esta Fiscalía, con fundamento en el artículo 19 constitucional y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita el auto de vinculación al proceso en contra de Felipe Loredo, toda vez que hay hechos que la ley señala como el delito de homicidio en contra de la víctima Juan Carlos Villaverde. Todo esto dentro de la carpeta de investigación, ya que Felipe Loredo tenía motivos para matar a Juan Carlos Villaverde. Uno de ellos es que Felipe Loredo tenía relación con la actual esposa de la víctima, Margarita Misenas, motivo por el cual tenía que matar a Juan Carlos Villaverde para poder estar juntos. Se desprende del día 13 de enero del 2017 a las 9:50 horas que Felipe Loredo y Juan Carlos llegaron al campo de tiro Las Sillas, ubicado en Naucalpan, Estado de México, acompañados de la madre de Juan Carlos, así como de la esposa Margarita Misenas y del amigo Pedro Alcántara. Después de ingresar, se dirigieron a la zona oriente del club, en donde horas más tarde la madre de la víctima se empezó a sentir mal, motivo por el cual se fue a descansar junto con Pedro Alcántara y Margarita Misenas. Después de estar solos, Juan Carlos y Felipe Loredo, siendo este el momento oportuno para matar a Juan Carlos Villaverde, Felipe Loredo toma la escopeta de la víctima y le apunta directamente en el tórax, haciendo un solo disparo, acción que mata de inmediato a Juan Carlos Villaverde. Posterior a esto, llega la policía y Felipe Loredo es detenido. En consecuencia de la presente investigación, existen datos de prueba que establecen que se cometió un hecho el cual la ley señala como el delito de homicidio, fundado en el artículo 302 del Código Penal Federal, a lo cual tenemos el acto de aviso de Javier, donde informa que el día 13 de enero del 2017, alrededor de las 9:50 horas, alrededor de las 13:15 horas, se le dio un informe de que había una persona fallecida en el lugar de Las Sillas, esta producido por un arma de fuego. También tenemos el peritaje de criminalística de Francisco, quien aseguró y registró los indicios del lugar de los hechos, así como de la escopeta, y levantó el cuerpo de la víctima. Aunado a lo anterior, tenemos la pericial en balística, a cargo de Anselmo, quien determina la relación del casquillo percutido disparado hacia la víctima y de la escopeta de este. También tenemos al doctor Alcoriza, médico legista, quien determina que Juan Carlos Villaverde falleció a causa de una herida mortal producida por arma de fuego. Su señoría, a su vez, dentro de la carpeta de investigación se encuentran datos de evidencia de la probable participación de Felipe Loredo para el homicidio de Juan Carlos Villaverde, toda vez que éste tenía una relación amorosa con la actual esposa de la víctima, lo cual queda registrado bajo la declaración de la propia esposa, así como de la madre de la víctima y del amigo Pedro Alcántara, a lo cual se presume la integración por parte del imputado para realizar el homicidio en contra de Juan Carlos Villaverde. Y esto se corrobora con la carta que Felipe Loredo le manda a la actual esposa de la víctima, Juan Carlos Villaverde, Margarita Misenas, en donde dice unos días antes: la libertad se acerca, no te desesperes, siendo esta una prueba indispensable para señalar la reflexión que tenía Felipe Loredo para matar a Juan Carlos Villaverde. También tenemos el video de seguridad a cargo de Francisco Meseda, guardia del campo de tiro, en donde se ve que Felipe Loredo y Juan Carlos Villaverde entran al campo y se dirigen a la zona oriente del club. Después, Felipe Loredo le quita la escopeta a la víctima, apuntándole en el tórax, y con un solo disparo, Juan Carlos Loredo fallece. Juan Carlos Villaverde fallece. También tenemos la pericial en balística de Anselmo, quien determina que el casquillo percutido disparado a la víctima es de la misma escopeta de este, a lo cual tenemos la dactiloscopía por parte de Alfonso, quien concluyó científicamente que las huellas encontradas en la escopeta en la parte de la culata son del hoy imputado Felipe Loredo, a lo cual, su señoría, es ilógico que la víctima se haya disparado a sí mismo, dado que para accionar una escopeta es necesario tomarla de la culata. Por lo tanto, la probable participación de quitarle la vida
a Juan Carlos Villaverde es Felipe Loredo, ya que su señoría, la propia vida es un derecho inalienable que todo individuo tiene, ya que así lo menciona el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A lo que esta Fiscalía, con fundamento en el artículo 19 constitucional y artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita ante usted el auto de vinculación a proceso en contra de Felipe Loredo por los hechos que la ley señala como el delito de homicidio cometido a Juan Carlos Villaverde. A lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su número 160-330, señala que solo debe atenderse el hecho ilícito y la probabilidad de que el indicado lo cometió o participó en su comisión. Sería todo, su señoría. Defensa tiene el uso de la voz. Señoría, de acuerdo con el artículo 19 constitucional y el numeral 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita el auto de no vinculación a proceso en favor de mi representado, el señor Felipe Loredo. Esto porque, tal como lo establece el artículo 15, fracción segunda del Código Penal Federal, la conducta de mi defendido no encuadra con alguno de los elementos típicos que integran el delito de homicidio. Para esto, tenemos que el día 13 de enero de 2017, mi representado, el señor Felipe Loredo, en compañía del fallecido Juan Carlos, llegan al campo de tiro La Silla, ubicado en las cercanías del Country Club Campestre, en Naucalpan, Estado de México. Los que llegaron acompañados de familiares de este último y un amigo de ambos. Los antes mencionados deciden dirigirse a la zona oriente del club de tiro, por ser este lugar más utilizado para practicar el deporte de caza. De pronto, Ana, la madre de Juan Carlos, comienza a sentir un mareo, por lo que Margarita, esposa de Juan Carlos, y Pedro, su amigo, deciden acompañarla a tomar aire, por lo cual mi representado, el señor Felipe Loredo, y el fallecido Juan Carlos, circunstancialmente se quedan solos. Posteriormente, y estando solos, Juan Carlos decide cazar un venado, y al prepararse para realizar el tiro, se mete un insecto en su escopeta, por lo cual decide limpiarla, volteando el cañón del arma cargada hacia su pecho. Al ver esto, mi representado, el señor Felipe Loredo, le hace la advertencia de que podría ser peligroso. Pero Juan Carlos, estando consciente de su experiencia con el manejo de las armas, decide hacer caso omiso. En consecuencia, es el propio Juan Carlos quien se dispara a sí mismo en el pecho, provocando así su propia muerte. Posteriormente, mi representado, el señor Felipe Loredo, asustado, comienza a gritar pidiendo auxilio, y aún así llegan y lo detienen de forma indebida. De acuerdo con todos estos hechos y con fundamento en el artículo 15, fracción segunda del Código Penal Federal, tenemos que no hay delito que perseguir, toda vez que no se reúnen los elementos suficientes que acrediten una posible conducta por parte de mi representado, el señor Felipe Loredo. Así pues, tenemos que en la carpeta de investigación obran datos de prueba que contribuyen a indicar la inexistencia de un hecho que la ley señala como delito, de lo cual se desencadena el hecho de la llegada de mi representado, el señor Felipe Loredo, en compañía del fallecido Juan Carlos, al campo de tiro La Silla, los que llegaron acompañados de familiares de este último y un amigo de ambos, lo cual se acredita con el video de seguridad proporcionado por el señor Francisco, quien es el guardia del club. Así pues, el hecho de que se hayan dirigido a la zona oriente del campo de tiro consta en la declaración de Ana, la madre de Juan Carlos, así como la de Margarita, esposa de Juan Carlos, y mi representado, el señor Felipe Loredo. El hecho de que mi representado y el fallecido Juan Carlos se hayan quedado solos se debe al malestar por parte de la madre de Juan Carlos, Ana, lo cual obra y se sustenta en la declaración de esta última, así como en la declaración de Margarita, esposa de Juan Carlos, y Pedro, su amigo, hecho que de ninguna manera fue buscado por mi representado, el señor Felipe Loredo, por lo cual es improcedente establecer una posible intención de mi representado por cometer el delito de homicidio. A su vez, el hecho de que Juan Carlos se haya privado de la vida consta en la declaración de mi representado, el señor Felipe Loredo, quien además dijo que fue el propio Juan Carlos quien se apuntó con el arma y fue él quien se disparó, lo cual además tiene lógica, toda vez que el señor Juan Carlos era catalogado por ser un hombre arrogante, por su experiencia con el manejo de las armas, lo cual nos lleva a indicar su exceso de confianza con el arsenal. Así pues, en el peritaje realizado por el licenciado Pedro Villabuena,
perito en balística, se determinó que la bala que mató a Juan Carlos provenía de su propia escopeta. Y siendo así, ¿cómo es posible que alguien que haya cargado su propia escopeta haya sido privado de la vida por alguien más? Toda vez que en el peritaje realizado por Alfonso Manzanares se determinó que no existía ninguna huella de mi representado en el gatillo del arma, lo cual infiere que Felipe no la disparó. De todo esto, su señoría, se desprende el principio de presunción de inocencia, en el cual se establece que toda persona tiene derecho a presumirse como inocente mientras no se acredite legalmente su culpabilidad, lo que está fundamentado en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en el numeral 8, fracción segunda del Pacto de San José. A su vez, tenemos que para que se cometa el delito de homicidio, es necesario que una persona despliegue una conducta cuyo desenlace sea privar de la vida a otra, por lo que no se reúnen los elementos suficientes de acuerdo al artículo 15, fracción segunda del Código Penal Federal. Así pues, su señoría, esta defensa no solamente solicita el auto de no vinculación a proceso en favor de mi representado, el señor Felipe Loredo, en base al artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el numeral 19 constitucional, debido a que no imperan datos de prueba que establezcan una posible comisión de un hecho que la ley señale como delito, sino también esta defensa solicita el sobreseimiento dado la presente causa. Es todo. Ministerio Público, medidas cautelares. Su señoría, esta fiscalía solicita el inicio del debate respecto a las medidas cautelares que deberán ser impuestas al imputado Felipe Loredo por el posible delito de homicidio calificado en contra del señor Juan Carlos Villaverde, cometido el día 13 de enero de 2017 en el campo de tiro La Silla. Entendiéndose la medida cautelar como la herramienta bajo la cual se garantiza no existirá ningún tipo de obstaculización por parte del hoy imputado dentro de la investigación que se está llevando a cabo en su contra, medida que de no ser impuesta pudiese poner en grave peligro las pruebas, además de garantizar dicha medida que el imputado no se sustraerá de la acción de la justicia correspondiente, toda vez que el imputado ha sido vinculado a proceso y con apoyo de los artículos del Código Penal, Código de Procedimientos Penales Nacional. En el artículo 154 respecto a las medidas cautelares, el artículo 157 de la capacidad del juez de imponer dichas medidas y en apoyo el 316 respecto a la motivación que deberá tener el Ministerio Público para solicitarlas, es que solicitamos la medida cautelar conocida como prisión preventiva, consagrada en el artículo 155, fracción 14 del Código de Procedimientos Penales Federal. La solicitamos, su señoría, por un periodo de 10 meses. Se hace de conocimiento de este tribunal que de igual forma existen evidencia suficiente para considerar que el hoy imputado Felipe Loredo podría sustraerse de la acción de la justicia, dado que, como bien la defensa afirma, el imputado ha testificado que fue un accidente lo que privó de la vida al señor Juan Carlos Villaverde. Mas, sin embargo, evidencia reciente, así como la declaración de un testigo, nos llevan a creer que el señor Juan Carlos no se quitó la vida en un accidente, sino que fue privado de la misma por el señor Juan Carlos, arrojando esto una posible premeditación de los actos, tal y como lo señala el artículo 302 del Código Penal Federal, por lo cual no solo transmutaría el accidente cometido, sino que pasaría a ser homicidio calificado tal cual como lo establece el artículo 320 del Código Penal Federal, en el cual la posible sentencia fijada queda en una temporalidad de 30 a 60 años, sentando esto un gran precedente y una posible tentación para el hoy imputado de sustraerse de la acción de la justicia. Logrando esto, gracias al poder adquisitivo con el que el señor Loredo parece contar, además del alto grado de estudios con el que él posee, le brindan todas las herramientas para poder trasladarse a otro lugar, lejos de la jurisdicción de este tribunal. De igual manera, su señoría, se hace mención ante este tribunal que existe por parte de esta fiscalía un gran temor por la seguridad de los testigos, un gran temor por la seguridad de los testigos involucrados dentro del proceso que hoy nos comete, dado que, como ha sido declarado por los testigos Pedro Alcántara, quien fuera amigo de la víctima, y la señora Ana Marina, quien fuera madre de Juan Carlos, el señor
Loredo posee un carácter bastante voluble y agresivo, el cual también posee un gran conocimiento sobre armas y un gran acceso a ellas, por lo que en caso de encontrarse en libertad pudiese atentar en contra, en uno de esos ataques pudiese atentar en contra de cualquiera que considerase se encuentra en su contra, con lo que entorpecería la obligación de esta Fiscalía y este Tribunal, tal cual lo consagra el artículo 20 constitucional, sección C, párrafo quinto, que determina que la seguridad de los testigos y de toda persona que intervenga dentro de este proceso deberá ser garantizada por el Ministerio Público, y esta acción deberá ser cuidada y velada por el juez competente. Asimismo, su señoría, nos servimos a solicitar a usted la medida cautelar, conocida como prisión preventiva, dado que la única finalidad de esto es esclarecer los hechos y proporcionar un juicio justo para ambas partes, sin ningún tipo de vicio o coacción, garantizando siempre la seguridad de los involucrados. Si bien es cierto que para esta Fiscalía, tal cual como señala la defensa, es necesario que se presuma la inocencia de toda persona, tal cual y lo establecen los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte, es igual manera necesaria la aplicación de la medida cautelar solicitada, atendiendo a esos mismos sistemas, dado que la Declaración Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 7º, párrafo 2, que si en caso de que la Constitución de los Estados determinara la privación de la libertad necesaria a solicitud del Ministerio Público, esta podrá llevarla a cabo. Apoyado esto en el artículo 19 constitucional, párrafo 2, el cual establece los criterios bajo los cuales deberá solicitar el Ministerio Público la prisión preventiva, siendo aplicables en el caso en concreto todos y cada uno de ellos, apoyando, como ya fue mencionado, el artículo 20 constitucional, sección C, párrafo 5. Estimando con esto, su señoría, que esta Fiscalía ha proporcionado pruebas suficientes para la aplicación de la medida cautelar solicitada, reiteramos nuestra solicitud. Es todo, su señoría. Defensa, tiene el uso de la voz. Su señoría, esta defensa solicita que no se le imponga a nuestro representado, el señor Felipe Loredo Ribamontán, la medida cautelar de prisión preventiva solicitada indebidamente por el Ministerio Público, toda vez que es innecesaria, exagerada y desproporcional. Dicho esto, es innecesaria toda vez que no hay peligro de que nuestro representado se sustraiga de la justicia y se presentará para seguir el proceso en su contra, ya que cuenta con arraigo, teniendo su domicilio ubicado en la calle Vasco de Quiroga, número 40, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Asimismo, nos encontramos que cuenta con un título en Ingeniería y una maestría en Biónica en la Universidad Autónoma de México, ejerciendo su profesión en la empresa denominada Probiónicos de México, S.A.D.C.B., contando con una antigüedad laboral de 7 años, significando esto que tiene un establecimiento fijo y permanente. Del mismo modo, no hay posibilidades de que nuestro representado evada la justicia, ya que desde el momento que fue detenido no presentó resistencia, ha colaborado en todo momento y como la unidad de medidas cautelares ya lo ha manifestado, no presentó ningún tipo de nerviosismo. Es por eso que la solicitud errónea del Ministerio Público es innecesaria, para lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en su tesis jurisprudencial 063-068, la cual dice peligro de fuga. Para acreditar este supuesto, el juez de garantía tiene que acreditar uno y cada uno de los siguientes supuestos para determinar si existe o no peligro de fuga, los cuales son el arraigo del imputado, la actitud voluntaria adoptada de él frente al delito, el comportamiento frente al proceso. Para esto, el juez de garantía tiene que analizar estos supuestos. De igual manera, es exagerada, ya que nuestro representado no presenta riesgo alguno para la sociedad, ya que fue descrito conforme a la unidad de medidas cautelares como una persona metódica, disciplinada, responsable y puntual. Siendo esto más que suficiente para determinar que es una persona que puede convivir con la sociedad de manera pacífica. Es importante recalcar que nuestro representado no cuenta con antecedentes penales, siendo esto, su señoría, un elemento clave para que nuestro representado lleve su proceso en libertad.
Del mismo modo, nuestro representado no obstaculizará el desarrollo de esta investigación, ya que, como lo hemos mencionado, ha sido descrito como una persona metódica, responsable, puntual y disciplinada. Asimismo, es el primer interesado en esclarecer los hechos, para lo cual el Ministerio Público no ha presentado la información adecuada para acreditar que nuestro representado pueda obstaculizar el desarrollo de esta investigación. Asimismo, es errónea la solicitud del Ministerio Público toda vez que viola el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dice que toda persona es inocente y debe ser tratada como tal en todas las etapas del juicio hasta que no se declare su responsabilidad mediante órgano dictado jurisprudencialmente. Asimismo, el artículo 19 constitucional, fracción segunda, establece que solo se podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otra medida cautelar no sea suficiente para garantizar la comparecencia del imputado ante el juicio. De igual manera, el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a su seguridad. Es por eso que nuestro representado debe ser tratado como una persona inocente hasta que no se demuestre lo contrario, motivos por los cuales debe llevar su proceso en libertad. Asimismo, conforme a los estudios arrojados por la Unidad de Medidas Cautelares, que son más que suficientes para solicitar otra medida cautelar, más idónea, necesaria y proporcional, para lo cual esta defensa solicita que se le imponga a nuestro representado la medida cautelar establecida en el artículo 155, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual establece la prohibición de salir sin autorización del país, la localidad en la cual reside o otra que fije el juez bajo sus circunstancias, siendo esta suficiente para que nuestro representado lleve el proceso en libertad y sin perjuicio de este. Es todo.